Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales como todas las semanas a nuestra cita. Y para mí, como siempre, un placer acompañaros un episodio más para hablaros y traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y, por supuesto, la innovación. Y si hoy, además, nos acompaña nuestro querido Pau Ferret de 123 con Paremé, pues es que toca Observatorio Turístico Hotelero, sin lugar a dudas. Así que vamos a saludar a Pau. Pau, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel, un placer como siempre. Encantado de estar otra vez aquí después de unas merecidas vacaciones para todos, o al menos para los que las hayan podido disfrutar, y con las pilas súper cargadas. Pues está fenomenal y además, Pau, hemos estado aquí al pie del mostrador, como diría un hotelero, pues defendiendo la plaza todo el verano. Recordar que en el mes de julio y en junio también tuvimos observatorio turístico hotelero, pues para ir viendo un poquito tendencias, cómo avanzaba el verano, si aquello que se vislumbraba antes de la temporada se estaba cumpliendo o no, pues con algunas novedades y como no podía ser de otra manera, pues llegados a septiembre, ver un poco, aunque los datos definitivos 100% no los tendrá el INE más o menos hasta mediados de mes, pero bueno, las patronales ya, algunas asociaciones, clústeres están pues ya de sus asociados facilitando la información y queremos compartir un poco con vosotros cómo ha ido, cuál ha sido este camino del verano y sobre todo un poquito, pues oye, ¿y septiembre qué? ¿Qué nos depara? ¿Qué está por venir? Y eso pues es un poquito lo que hoy vamos a abordar con Pau y con este Observatorio Turístico Hotelero. Y antes de meternos en harina y como todas las semanas, no quiero dejar la oportunidad de hablaros de Hotel Marketing School y pues de ese curso de Excel para hoteleros. Y además hoy vamos a hablar de data y de datos y de ocupaciones y de precios. Y el Excel, pues bueno, como herramienta de trabajo, pues sigue teniendo su interés, por supuesto. Y ese curso de nuestra querida Marinieves Algarra, que está, pues bueno, pensado para hoteleros con las casuísticas que te puedes encontrar en tu día a día, lo tenemos actualizado en Hotel Marketing School, no te lo puedes perder, donde además, pues bueno, formato condicional, función condicional, buscar V, atajos de teclado, listados, bueno, en definitiva, toda una colección de soluciones para que, bueno, como Revenue Manager, tu vida con el Excel sea, pues bueno, de lo mejor. Y nada, como decimos siempre, 12 eurillos al alcance de todos los bolsillos, nada. Cuando acabe el episodio, no dejes escapar la oportunidad de suscribirte. Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero. Y ahora sí, llegados a este punto, pues como todas las semanas, los analógicos, pues ya sabéis, papel y lapicero muy cerquita, porque esto va a empezar en breve. Los tecnológicos, pues bueno, con vuestro dispositivo bien cargado, con o sin inteligencia artificial, esto al gusto del consumidor. Y si sois de los míos, pues bueno, que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues yo os diría que os atéis bien las zapatillas, sintonicéis bien vuestros smartphones, porque nada, esto en lo que dure la intro entramos. Así que, Pau, ¿qué nos falta? Pues nos falta darle marcha y mucho rock and roll. Tira para adelante. Pues venga, dentro intro. Pues fenomenal, esto con música siempre muchísimo mejor y además, pues bueno, recordaros que este mes de septiembre tenemos una colección, bueno, un menú en dosis semanal espectacular. Empezando con Pau, que tenemos hoy aquí Observatorio Turístico Hotelero. Pero además, recordar, la semana pasada, reservas hoteleras con inteligencia artificial. Y próximamente no os perdáis, suscribiros si no lo estáis todavía, pero si no, apuntároslo bien. Próximamente tocaremos temas que seguiremos con la inteligencia artificial, pero además hablaremos de emprendimiento, de casos de éxito, pues dentro de la comunidad Revenue Nomads. Recordar, quinta edición, empezamos en octubre. Si creéis que esto puede resonaros, que os interesa, que os gusta, pues no dejéis la oportunidad de solicitarle a Jaime una entrevista y ver si hay ese matching deseado. Dejaremos también enlace en la descripción para que podáis contactarle. Y luego también, pues bueno, algunas novedades y curiosidades que, bueno, que creo que no os voy a adelantar nada, creo que estéis atentos, porque la verdad que va a merecer mucho la pena. Y como todas las semanas, llegados a este punto, pues bueno, tenemos ya a nuestro querido Jaime, pues viajando por la geografía española, preparando, pues bueno, estando en nuevos eventos, trabajando en nuevos proyectos. Y bueno, lo mejor, pues como siempre, preguntarle a él qué está haciendo, qué tiene en mente y bueno, y qué consejos quiere darnos. Así que
Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, hola Pau, espero que estéis muy bien. Pues aquí me tenéis de nuevo en Juanita, preparando nuevos viajes. Y es que la semana que viene estaré en Asturias, en Somiedo, en un evento que han montado que se llama Paraísus, donde va a haber nómadas digitales, viajeros, trabajadores remotos, gente muy guay. Ahora estoy con el pequeño chinito que está un poquito malo, pero bueno, va a estar preparado para el viaje de mañana. Y nada, quiero contaros que he empezado a hacer unas píldoras muy chulas en Instagram, en Jaime Chicheri. Y bueno, pues os voy a pasar cada semana una de estas píldoras que creo que son muy interesantes. Y nada, espero que este agosto haya ido muy bien, que creo que sí, pero vamos, vosotros sois los expertos. Así que nada, un abrazo muy fuerte y aquí tenéis la píldora. El emprendimiento es el camino hacia la creación y el cambio constante. Reflexionemos sobre esto. Ser emprendedor es más que lanzar un negocio, es un viaje de innovación, resiliencia y autodescubrimiento. Cada desafío que enfrentamos nos moldea y nos impulsa a crecer, transformando nuestras ideas en realidad. Me encanta la siguiente cita que dice así: en cada obstáculo yace una oportunidad de emprender algo grandioso. Te invito a compartir mi reflexión con aquellos que crees que necesitan un impulso y, por cierto, en octubre comienza la 5ª edición de la comunidad Revenue Nomads. En este espacio no solo crecerás personal y profesionalmente junto a más de 110 profesionales increíbles, sino que también aprenderás una profesión de futuro. Pues muchísimas gracias, Jaime. Pues como no puede ser de otra manera, camino de Asturias, así que bueno, para toda la gente de Asturias que quiera conocer a Jaime, Paradisus, este encuentro de nómadas digitales, si tenéis ocasión de pasaros por ahí, le podréis ver en persona. Los que le seguís pies juntillas en redes sociales, pues ya sabéis, estos tips diarios que comparte con nosotros y como bien he comentado, pues aquellos que quieran entrar en la comunidad Revenue Nomads, 5ª edición en octubre, dejaremos enlace en la descripción del episodio para que podáis contactarle. Y ahora sí, nos metemos, y de qué manera, en harina con el episodio. Pues bueno, un poquito la magia del verano llega en agosto. Bueno, cifras récord para el sector turístico español. La verdad es que ha sido un mes espectacular. Sí es cierto, y ahora lo veremos, que un poco va por destinos. No todo ha sido lo mismo. Y aunque los datos, honestamente, no son malos, quizás un poco queda ese gusto de boca de decir, hombre, esperábamos algo más, ¿no? Un poco esa ilusión de, sobre todo mirando al año 2022, que fue ese año donde ya con Pau, el año pasado hablábamos en un observatorio del efecto champán que supuso el año 2022, que fue una auténtica locura desde Semana Santa que despegó y siguió esto, pues bueno, en velocidad de crucero prácticamente hasta ahora. Y sí es verdad que algunos destinos el año pasado, que tradicionalmente a lo mejor no habían tenido, pues bueno, un punch muy alto, pues se han encontrado este año que han vuelto un poco más a la realidad más cercana de 2019 que la de 2022, ¿no? Pero, como siempre decimos, al final vamos a compartir esos datos, así que voy a compartir para la gente de YouTube, lo tendrán en pantalla, para los que nos seguís con el podcast, pues bueno, al final nos servirá un poquito de guía para que también a vosotros os pueda llegar la información bien estructurada. Y de alguna manera, lo que hemos visto y lo que vamos a comentar ahora es, pues un poquito a vista de pájaro, un poco los datos por zonas. Y me he ido a la zona de Galicia para ver un poco las 4 provincias, cómo ha funcionado. Luego nos iremos hasta Aragón, pero nos centraremos en Zaragoza y su provincia. Llegaremos a Madrid, la capital, para ver este agosto cómo les ha funcionado y un poquito cuál es su mirada para el mes de septiembre. De ahí, como no puede ser de otra manera, nos vamos al Levante Valenciano para ver pues a la Comunidad Valenciana cómo le ha funcionado este verano y luego subiremos un poquito al norte para Cataluña, que nos dejó alguna noticia en julio, recordad, de que, bueno, que el verano parecía que, bueno, aquellas previsiones que tenían desde Semana Santa, aquel buen feeling, no se estaban cumpliendo. Vamos a ver cómo ha ido y un poquito lo veremos por zonas. Y finalmente compartiremos, pues bueno, algunos datos, pues bueno, generales de un estudio que ha hecho El Mundo de comparar, pues, cómo ha variado el precio medio por comunidad autónoma en 2023 versus 2019 y bueno, podemos ver algunos datos que pueden ser también pues muy curiosos y a conocer. Para luego entrar, pues ya, como no puede ser de otra manera, con Pau y 1, 2, 3, compáreme, con los datos, la analítica, para ver, pues eso, las tendencias, la antelación del momento de compra, cómo está ahora mismo las búsquedas, las estancias medias, los ADRs han variado o no
este año respecto a 2022. Bueno, esos datos que atesora 123 Compáreme y que al final pues aportan ciencia a toda la literatura que pues también acompaña a nuestro episodio. Así que vamos a meternos, como os decía, en harina con el tema y un poquito pues para que podamos ver en este observatorio la parte de Galicia. Bueno, el sector turístico gallego, pues según reza la noticia, y os dejaré enlaces de las mismas para que podáis profundizar, esta es del clúster de turismo de Galicia, pues bueno, cierra el verano con unas ocupaciones que alcanzó picos del 90%. La verdad que por provincias hemos tenido un poquito de todo, pero básicamente deciros que a Coruña, por ejemplo, en julio la ocupación ha llegado al 85% y en agosto al 91%. Hay que tener en cuenta además, y esto lo iremos viendo porque va a ser un mantra que se va a repetir hoy, y es el tema de los eventos deportivos y de los eventos musicales. A Coruña concretamente y desde el mes de junio, prácticamente desde San Juan, os diré que hasta mediados finales de septiembre, tiene de forma recurrente todos los meses una serie de conciertos, de festivales de música muy importantes. Concretamente en agosto, a mediados, tiene uno que es el Festival del Noroeste, muy potente, con artistas de primer nivel, un cartel muy potente, y eso ayuda también, de alguna manera, pues bueno, a mantener una cierta afluencia de visitantes a la ciudad, que en este caso, por motivos musicales, pues visita la ciudad y pasa unos días 4 o 5 días, y eso, pues bueno, al sector hotelero le viene fantásticamente bien. Hay que tener en cuenta también que, bueno, Santiago de Compostela, como ruta jacobea y como camino, mucha gente también durante los meses de verano aprovecha para hacerlo. A veces lo hacen en varios años, en diferentes etapas, con lo cual también es un camino que además es agradable. Temperaturas, pensemos, norte de España, no tan caniculares como puede ser la zona centro o el Levante, que habíamos tenido temperaturas por encima de los 45 grados, una cosa pues tremenda, pues siempre es mucho más liviano y con lo cual pues este mundo del peregrino que viaja y se desplaza pues también tiene su peso y pues como os decía, ciudades como Santiago pues que pues en el mes de julio estaría en un 76% de ocupación para llegar en el mes de agosto al 82%, donde además también hay un público internacional, un turismo internacional de largo radio, como puede ser el turismo norteamericano de Estados Unidos, que también tiene o ha tenido un pozo importante, además del clásico ya el nacional español o el portugués que lo tienen por proximidad, ¿no? La parte de Pontevedra. En Pontevedra en julio llegaron a un 72% de ocupación y en agosto al 80%. Al final, como una de las plazas en la provincia de Pontevedra más potentes es Sanxenxo y allí pues en julio llegaron al 74% de ocupación, pero en agosto ya se fueron al 91%, un dato relevante. Sobre todo, buenos datos para los hoteles de 5 y 4 estrellas, pero también para alojamientos alternativos como pueden ser los campings y los apartamentos turísticos. Sí que hacen notar, pues bueno, los responsables de este informe, de que han notado que sí que la estancia media, por ejemplo, en esta provincia se ha reducido respecto al año pasado. Vayamos a Lugo. Lugo, un 79% de ocupación en julio y pasan al 90% en agosto. Es decir, sí que vemos que agosto realmente, como decíamos, la magia del verano llega en el mes de vacacional tradicional. Y aquí, pues bueno, sobre todo, volvemos otra vez a esa ruta jacobea, al Camino de Santiago, que vuelve y tiene un peso importante. Incluso os diría ahora en los meses de septiembre a noviembre, que también son meses muy agradables para poderlo hacer, por lo cual hay un flujo interesante de peregrinos. Y luego también, sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Orense, que es la que nos falta, también tiene importancia el peso de la ruta jacobea y del termalismo. En Orense, concretamente, una ocupación del 85% en julio y el 90% en agosto. Si nos fijamos, prácticamente, excepto Pontevedra, tanto A Coruña, Lugo y Orense llegaron al 90% de ocupación, incluso lo superaron, ¿no? Con lo cual, podemos decir, pues bueno, que Galicia en este caso ha sido un verano pues muy generoso y los datos así pues lo avalan. Vayamos ahora y nos desplazamos hasta Aragón y concretamente a Zaragoza, Zaragoza ciudad y su provincia. Y aquí la cosa respira de otra manera. En la noticia, como os digo, os dejaremos enlace de todas ellas, nos dice que la ocupación hotelera está en verano en Zaragoza y provincia, supera las expectativas iniciales, es decir, inicialmente las expectativas creo recordar que andaban sobre un 50% de ocupación, pero no alcanza las reservas de años anteriores, ¿no? Y aquí seguramente la mirada es un poco a este año excepcional que fue 2022, que, bueno, rompió moldes y que, bueno, zonas como Zaragoza, ciudad y provincia, pues han visto afectadas porque no ha sido lo que tuvieron el año pasado. Los empresarios de Oreca, bueno, que es la Asociación de Hoteleros Empresarios de Zaragoza,
pues bueno, ha registrado ocupaciones medias del 62%, 7 puntos menos en reservas que realizados el año pasado, con lo cual, pues bueno, a ellos sí que es verdad que les ha preocupado y mucho la situación. ¿Qué aducen? Porque aquí al final un poco cuál es su sentir, ¿no? El por qué no ha funcionado. Sí que es verdad que ellos comentan en la noticia que las reservas de última hora, esas de último minuto, oye, nos escapamos, parece ser que sí que han funcionado, pero en general la antelación no ha sido la esperada y bueno, al final tampoco han tenido unos grandes colchones. Ellos aducen, por un lado, las altas tasas de inflación, les ha afectado y luego también la climatología. No olvidemos que pues bueno, es una zona especialmente caliente y también es un destino que al final, pues bueno, en verano no suele ser de primer orden. Es decir, la gente al final acaba buscando o salir fuera o irse al norte y ellos, pues bueno, como antes en la previa comentábamos con Pau antes del episodio, pues el Pirineo de Huesca es un destino lógico para huir un poco de esta canícula, de esta calor que ha hecho. Pero sí es verdad que el año pasado les fue un año pues muy bueno, muy positivo, que este año pues no se ha visto, en este caso, pues revertido. Podemos ver, porque además el informe nos da más datos, que al final, si miramos los datos tanto de Zaragoza ciudad como de provincia, para agosto, pues han llegado a un 62% de ocupación aproximadamente Zaragoza, mientras que el año pasado estuvieron en el, que lo tengo aquí, 70%, con lo cual, claro, son esos 7 puntos y pico que comenta la noticia que están por debajo. Sí que están un poquito por encima, bueno, prácticamente 9 puntos, 10, 11 puntos sobre 2019, con lo cual los datos son mejores que 2019, último año prepandemia, pero no son los mismos que en el año 2022. Y lo mismo le sucede un poco a la provincia, ¿no? Es decir, un 68,78 este año versus el año pasado un 83. También hay un salto muy importante en la provincia de Zaragoza respecto al año pasado. Y los datos sí que respecto a 2019 es un 63,67, con lo cual están más cerca de 2019 que de 2022, pero superando 2019. Más datos. Previsión para septiembre Zaragoza. Zaragoza ciudad, repito, y provincia. En este caso, en 2023, la previsión que tenemos para septiembre es del 62,56, mientras que el año pasado fue del 60,50. Es decir, que en este año pues crecería y, por supuesto, muy superior a los 54,53 que tenían en 2019 la ciudad de Zaragoza. En la provincia, 53,05 para este año, mientras que para 2022 tuvieron un 71,29. Aquí sí que hay un salto importante y realmente hay una caída importante de la ocupación en la provincia de Zaragoza para septiembre. Y sigue siendo superior un poquito, son 3-4 puntos, 49,71 tuvieron en 2019 contra esos 53,05 de 2023. Y esto tiene una explicación. Zaragoza, este año en septiembre, y volvemos un poquito a lo que os comentaba de los eventos para la parte de Galicia. Y estamos grabando con Pau hoy el programa jueves 7 de septiembre. Este fin de semana, 8 y 9 de septiembre, en Zaragoza hay un festival que se llama Vive Latino y esto pues genera en el planning de la ciudad, en base a, si lo comparamos con el año pasado, pues bueno, un salto que el año pasado pues este evento quizás no estaba, este año sí, le da un empujón importante a todo el mes porque es la primera semana y arranca con potencia. Y fijaros, pues por un lado dice que la previsión de ocupación del Vive Latino, pues para la noche del viernes 8 de septiembre al sábado se espera una ocupación en la ciudad del 75,63%, el sábado para el domingo un 78% y incluso, pues bueno, del porcentaje previsto en Vive Latino, que al final el global será unos 77,12 de ocupación global entre viernes y sábado. No está nada mal, sobre todo, bueno, para los hoteles que estén pues céntricos o muy cerca de donde se celebra el festival, pues tiene un impacto importante. Y comparación, pues bueno, fijaros, la comparación con el año pasado en el Vive Latino, pues está muy a la par. Es decir, al final este año se prevé un 77,12, el año pasado fue un 77,14. Con lo cual, pues bueno, estos eventos al final, en septiembre, que siempre en la ciudad o en ciudades como Zaragoza, como puede ser en Barcelona o Madrid, en las grandes capitales, y Zaragoza creo que es la cuarta de España, que aún no arrancan los eventos más, que bueno, las empresas empiezan a traccionar un poco, pues bueno, estos eventos al final ayudan mucho. Pero además, hoy, 7 de septiembre, en Zaragoza, llega la Vuelta Ciclista a España y este sí que es un evento deportivo que no se repite todos los años, no todos los años la Vuelta pasa por una ciudad o no repite siempre los mismos destinos y eso también generará hoy día jueves
un impacto tremendo, porque bueno, al final tiene una magnitud muy importante, no solo por aficionados que pueda haber y puedan viajar con la Vuelta, sino los equipos y todo lo que es el atrecho que acompaña a la Vuelta, medios de comunicación y prensa, montadores y desmontadores de las líneas de meta. Bueno, al final hay por detrás todo un volumen que mueve la Vuelta muy interesante que probablemente también les haya afectado en el miércoles día 5. Con lo cual, Zaragoza, sí es verdad que están más cerca de los datos de 2019 que de 2022. Tampoco creo que sea un año catastrófico, pero con eventos de este tipo que arrancan en septiembre, pues bueno, les da ese balón de oxígeno y les ayuda muy mucho pues, a afrontarlo con mucho optimismo. Nos vamos ahora a Madrid. Dejamos Zaragoza, Aragón, nos vamos a la capital. Y la noticia de La Razón nos dice: los hoteles de Madrid superan sus expectativas y la media nacional en ocupación. La verdad que la ciudad tenía unas perspectivas en agosto también, volvemos un poco a lo de Zaragoza. Ciudad, pues, bueno, para veranear tampoco es el destino principal, aunque sí es verdad que tiene un turismo internacional que puede estar interesado en visitar Madrid en el mes de agosto. La ocupación que ellos preveían, la Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid, que es un poco el que aporta la información a la noticia, sobre el 50% en agosto y al final se ha llegado al 65%, no está nada mal. Y la mirada que tienen ellos para el mes de septiembre sitúan la ocupación en torno a un 75%, que tampoco está nada mal. También se empiezan a reactivar las empresas, el turismo corporativo y probablemente algunos eventos que vuelven a la ciudad y que, bueno, Madrid al final no solo tiene esa parte congresual, también es el centro político y económico del país, con lo cual, pues bueno, todo el tema ministerial y de grandes eventos también tienen su peso, ¿no? Así que Madrid, pues al final le ha ido bien, a pesar de que, ya os digo, pues bueno, la gente al final lo que tiende es a huir de la ciudad y más en verano cuando puede. Y pues una de las plazas donde la gente de Madrid nos tiene cariño y es al Levante Valenciano, así que pues bueno, al Levante Valenciano para ver cómo le ha ido a la gente de Valencia. Y la verdad que, pues bueno, son datos valenciana, la más potente, y que, bueno, son datos tanto de Valencia como Castellón y Alicante. Y la verdad es que ha ido muy bien el verano, ha sido muy potente. Y, bueno, de alguna manera lo que nos vienen a decir es que tanto Valencia como Castellón y Alicante han cumplido con las expectativas, con ocupaciones por encima incluso del 90%, que eso es importante. Y al final, pues bueno, de alguna manera, para Valencia, ocupación por encima del 90% y contratos muy parecidos a los de 2019. Y por un lado tenemos el mercado nacional, que ha funcionado muy bien, y aquí volvemos a lo mismo, es decir, esta zona centro que tiene pues como con Valencia, la parte de Gandía, de Cullera, las playas, como un destino preferencial para los meses de verano, pues ha funcionado muy bien, por tanto el turismo nacional ha respondido. Por otro lado, el turismo de eventos, hay que tener en cuenta, y volvemos a lo mismo, es decir, ya lo hemos hablado en Zaragoza, para septiembre, en Galicia, el Festival del Noroeste en A Coruña para agosto y en Valencia, pues, por ejemplo, Castellón, pues con el Rototom y, o por ejemplo, en Alicante con el Bombastic, pues son festivales musicales que arrastran gente. Pero yo os voy a decir además, en la zona de Cullera, en pleno mes de agosto, el Medusa Sun Beach Festival es otro festival muy potente. ¿Y qué sucede? Pues imaginaros, para una plaza como Cullera, donde tiene un flujo importante ya de turismo nacional y también algo de internacional, para veranear le añadimos un festival súper potente con estrellas de primer nivel, pues claro, eso genera que además la plaza genera un rebufo al extrarradio de estas plazas potentes que puede llegar, pues bueno, incluso a 20 y 30 kilómetros, hoteles que puedan beneficiarse de estos eventos porque al final la gente busca alojamiento y incluso para esos que buscan algo de última hora y no encuentran nada en la plaza, pues bueno, estos hoteles de alrededores de Valencia o de alrededores de las playas se ven beneficiados en positivo. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. La parte del turismo portugués y sobre todo la parte de Benidorm. Sí es verdad que parece ser, y según comenta la noticia, ha caído algo el turismo británico, pero bueno, sigue teniendo un peso importante en la plaza. Pero bueno, parece ser que el turismo portugués está cogiendo pues cierto auge y bueno, ha venido a completar o a cubrir este hueco que ha dejado un poquito el turismo británico, pues bueno, con el turismo portugués, ¿no? Entonces, esto también es de destacar. En definitiva, ¿cómo está o qué previsiones tienen desde Osbeck y sus asociados para el mes de septiembre? En general, para todas las plazas, porque aquí ya veréis y os dejaremos enlace también, porque los datos que Osbeck facilita es de una parte que ellos trabajan a nivel de data
de extracción asociados que para, en general, el del 80%. La única provincia que de momento está más bajita es Castellón, que está en torno al 71%. Pensar, por ejemplo, que en Valencia, y volvemos a ese mantra de los eventos, en el mes de septiembre, justo del 12 al 17 de septiembre, tenemos una de las fases finales de la Copa Davis, donde estará el equipo español, liderado por Carlos Alcaraz y capitán David Ferrer, con lo cual vamos a tener una semana de Copa Davis en Valencia que es súper potente, ya lo tuvimos también el año pasado, que mueve a una serie de gente, de equipos, que, bueno, que al final pues, se tienen que desplazar a la ciudad y que ocupan medios de prensa y comunicación y gente que viaja por los temas de la Copa Davis y la propia ciudad también genera un negocio alrededor muy interesante. Con lo cual, otra vez, los eventos deportivos, eventos musicales tienen su peso y además Valencia también arranca en el mes de septiembre, creo que es en la segunda mitad, con la Feria Hábitat que también tiene un cierto peso. Con lo cual, no podemos perder de vista estos eventos que ya os digo que tienen pues ese encanto y ayudan un poquito a arrancar. Y ya, pues bueno, por ir finalizando, nos vamos un poquito a la parte de Cataluña. Recordad que en el mes de julio comentábamos la noticia justo inferior, la de La Vanguardia, donde nos dice: el turismo se enfría en el litoral catalán y se sufre para llenar hoteles. Esta noticia era de La Vanguardia del mes de julio. Y la que os voy a leer ahora es de Hosteltour, es justamente de mediados de agosto, que dice: la temporada turística en Cataluña por debajo de las expectativas. El subtitular dice: Cataluña vive un verano, o sea, un buen verano, pese que en algunas zonas no se cumplen las expectativas iniciales. Aquí lo que vamos a hablar un poco son de dos realidades. Por un lado, tenemos lo que es Costa Brava y Costa Daurada. Por otro es la ciudad de Barcelona, que funciona de otra manera, a otro ritmo. Y por último, tenemos la parte de Pirineos, que también ha funcionado a otro ritmo, pero también en positivo. La Costa Brava, en julio, ocupaciones en torno al 85-90%, depende de la zona, la Empordà, Baix Empordà, depende de la zona donde nos estemos situando, ¿no? Y en el mes de agosto, en torno al 90-95%. Los precios han subido en torno a un 10% respecto al año pasado, es una buena subida, e incluso en algunos casos comentan en la noticia algunos restauradores que, bueno, bueno, que no se ha notado tampoco que la gente haya dejado de gastar, la gente que ha estado en la zona y los restaurantes, por ejemplo, pues prácticamente todos llenos. Sí es verdad que el turismo rural este año en Cataluña se ha visto algo afectado, 60-70% de ocupación en julio y entre un 80 o 90% en agosto, menos ocupación que el año pasado. Y bueno, la situación que ellos aducen también se debe, pues según comentan, por un lado a la recuperación, decíamos antes, ¿no? De esos viajes internacionales, ¿no? El final de las restricciones y que hay gente que ha decidido marchar fuera. Y luego, pues bueno, también que ha habido gente que ha decidido pues buscarse otras latitudes para estar menos calurosas este año que el año pasado. Con lo cual, el año pasado pues hubo en algunos momentos que había carteles incluso de lleno y este año no se ha vivido esta misma situación, ¿no? Que ven un poquito pues con preocupación. La Costa Daurada, julio en torno a ocupaciones del 75-80% en la zona de Tarragona y en el mes de agosto en torno al 90-95%. La verdad que aquí ellos, sobre todo lo que han sufrido y sufren desde el 28 de febrero de 2022 con la guerra de Ucrania y con la caída del turismo ruso, para ellos pues el turismo ruso sumaba a su ocupación un 13% y tampoco han encontrado pues bueno, un nicho, otro mercado que pueda cubrir el hueco que les daba el mercado ruso en esta zona, ¿no? No ha sido un mal verano, entiendo yo, pero sí es verdad que perder a ese cliente y un cliente de, pues, de poder adquisitivo alto, pues bueno, les afecta y de qué manera, ¿no? Pirineo. Bueno, el Pirineo, hay que decir que en julio las ocupaciones entre semana han estado en torno a un 45-50% de ocupación, mientras que el fin de semana la cosa sube a un 85-95% de ocupación. Y ya en agosto, pues entre semana 80% de ocupación, ya la cosa sube. Y entre el 1 y el 20 de agosto, principalmente las fechas, pues bueno, más potentes del mes de agosto, sin lugar a dudas, para hacer vacaciones, han estado pues alrededor del 90 y tantos por ciento de ocupación, pero ha habido muchos días de lleno completo en algunos establecimientos. Con lo cual, el Pirineo, lo que nos comentaban en la noticia es que ha cumplido sus expectativas y, bueno, un poco la hoja de ruta o la idea inicial que tenían es la que se ha acabado cumpliendo. Y por último, nos vamos a Barcelona, que siempre es una ciudad diferente y que, bueno, que al final
pues es un polo de atracción muy potente, sobre todo del turismo internacional. La ocupación de la ciudad de Barcelona, tanto para julio como para agosto, ha estado alrededor del 87%, que es un muy buen número. Recordad, Madrid, que hemos dicho en agosto un 65%, un 87% en Barcelona, que está muy cerca de los números prepandemia del 19, que fue un 88%. El precio medio rondó los 190 euros, siempre y cuando, bueno, ya sabemos, los hoteles de mayor categoría, los precios mucho más altos, por supuesto, y son 18 euros más respecto a 2022. Barcelona, y también reza la noticia, pues bueno, busca también, igual que Madrid, posicionarse en un segmento de lujo. La ciudad es verdad que la afluencia de turismo americano ha sido importante y eso pues es un cliente de poder adquisitivo alto. Eso también ayuda a subir los precios y un poquito pues ellos están ahora bueno, con los cambios de gobierno que ha habido después de las elecciones autonómicas y municipales, de ver un poquito esa moratoria que había turística, el no poder abrir nuevos hoteles, ver si un poco pues la ciudad, el ayuntamiento está por la labor en esa relación necesaria, como decimos siempre, ¿no? De lo público y lo privado, para poder, pues bueno, atraer empresas, atraer compañías hoteleras muy potentes de lujo para que puedan, pues bueno, ocupar un espacio en la ciudad. Ellos aducían, por ejemplo, la pérdida de un hotel Four Seasons, que al final, pues por estos temas, no acabó en Barcelona y acabó en Madrid, ¿no? Bueno, pues un poquito gira por la noticia, pero bueno, los datos de Barcelona son muy positivos y la verdad que bueno, también con el empezar de septiembre entiendo yo que es una ciudad que va a tener muy buenos datos, pues también toda la actividad empresarial y congresual, con lo cual, pues bueno, va a seguir funcionando fantásticamente bien. Y por acabar, un estudio que, bueno, han hecho desde el diario El Mundo, creo recordar que eran datos extraídos del INE, donde podemos ver la variación para el mes de julio de los precios medios por comunidad autónoma, en esta primera imagen que están viendo la gente de YouTube, pero para los del podcast se la comentamos, vemos el mapa de España y sombreado con diferentes colores, el azul más intenso para los cambios porcentuales más potentes en cuanto a subida de precio 2023 versus 2019 y los más atenuados son los que suben menos. En general, todos suben y aquí, bueno, pues lo que más sube, un 29,8% de precio ha subido más respecto a 2019, ha sido la zona de Asturias, por ejemplo, pero ahora como veremos en la noticia, porque al final en las siguientes slides sí que podemos ver por provincia cómo han ido esos precios, vemos, por ejemplo, que Asturias, que decía un 29,8% de subida de precio medio, pasa de 67 euros de precio medio en julio de 2019 a esos 86,9 en julio de 2023. Hay comunidades, pues bueno, como Cataluña, Canarias y otras muchas, que el precio medio está por encima de los 115 euros, con lo cual, pues bueno, se observan subidas interesantes. Y aquí un poco, y lo hablábamos antes con Pau en la previa del episodio, la importancia a veces porque a veces dices, y cuando hablas sobre todo con hoteleros, bueno, pues la ocupación y es como un poco el mantra, ¿no? Pues ya has llenado y ya estamos al 100%. Bueno, pues sí o no, no lo sé, pero al final es... sí, trabajamos por lograr la plena ocupación, por supuesto, ese mensaje de habitación no vendidas, una habitación perdida, también lo tenemos claro, pero a veces no todo tiene que ser enfocado a una variable como puede ser la ocupación. A mí la ocupación dentro de una imagen me dice muchas cosas y no me dice nada. Cuando la correlaciono con el precio medio, me dice también algo más. Y a veces vemos hoteles, y en mi caso, pues bueno, como me dedico a la consultoría, te llegan proyectos en los que ves altísimas ocupaciones, pero luego ves unos precios medios muy bajos y dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? Pues bueno, son hoteles que están muy turoperados, es decir, que tienen un peso de la turoperación muy bestia, venden y sobrevenden muy anticipadamente y esto lo que te genera al final es que esa, esa oportunidad de vender parte de tu inventario online y si puede ser directamente mejor a precios superiores, como decíamos, ¿no? Con ese revenue de penetración de va subiendo la ocupación, la demanda, va subiendo los precios, no se puede dar porque tienes sobrevendida la plaza y el hotel muy, muy anticipadamente y no tienes margen prácticamente. Entonces, aquí hablamos de RevPAR, sí, de la gestión del ingreso, y luego hay otra pata que, como evidentemente, es decir, como os decía, es decir, ocupación y precio medio RevPAR es una imagen, es una instantánea importante, pero ya os digo, ver solo la ocupación, hemos hecho un 100%, puede ser bueno o puede no ser muy bueno. Depende también de qué precios y luego, como voy a la parte del GOPAR y luego esos costes, la línea de gasto que ha supuesto. A veces menos es más y a veces hacer algo menos de ocupación pero subiendo los precios y optando por un cliente que pasa más noches, que hay menos desgaste de la habitación, menos desgaste del personal, tienes ahorros en los costes de limpieza, por supuesto, también, nos vamos a hacer una habitación de salida que de cliente. Bueno, hay una serie de inputs ahí a tener en cuenta y a valorar, pero si no tenemos clara esa línea de gasto, a veces nos podemos perder. Con lo cual, estos datos dicen muchas cosas, pero no lo dicen todo y pensar siempre que a veces, pues bueno, hay que tener todas esas variables
en la coctelera muy bien estudiadas, porque repito, solo a veces, y lo digo porque a veces hacemos observatorios y decimos, "Oh, la ocupación, y como me decía y dice un muy buen amigo mío, ocupa y preocupa. Es decir, es verdad que cuando no tienes ocupación no tienes que preocuparte tanto del precio, sí, pero decir, bueno, vamos a tener clientes, pero cuando empezamos a tener clientes, tu ocupación y preocupación ya no tiene que ser tanto la ocupación, sino, oye, y esos clientes que vienen, que vengan al mejor precio posible, por el mejor canal, en el mejor momento, ¿no? Esa es un poquito la reflexión. Y esto es un poquito mi sentir y cómo, pues, he percibido y he visto, pues, este mes de agosto, Pau. Es decir, pues, bueno, en base un poco a las noticias y un poco también a los clientes que, de alguna manera, pues, con los que trabajo y con los que me van también dando su feedback y un poco, pues, en esos foros en los que estamos y que también te comparten su sentir. Pero como digo siempre, todo esto no tiene sentido, esta literatura, que sí, que también viene acompañada por data, por supuesto, pero a mí la que me gusta escuchar y la que me parece que es la que está a la orden del día es la de Pau y de 1, 2, 3, compáreme. Así que, Pau, pues, con muchas ganas de escucharte, de saber un poco si estos datos se correlacionan y, sobre todo, oye, vuestra mirada al medio largo plazo, qué está por ver en lo que nos queda de 2023, que nos quedan 4 tardes, qué podemos esperar y en qué deben parar atención, pues nada, toda nuestra comunidad que nos sigue de hoteleros para que, bueno, lo tengan bien apuntado en su agenda. Pues gracias, Dani, encantado. Antes de empezar, de todas maneras, me gustaría aportar una nota de color a los comentarios que has hecho en relación a la ciudad de Barcelona, que es donde yo vivo y, por tanto, donde tengo más conocimiento. Y es que la moratoria que estableció Ada Colau, que tenía su sentido, pero no se aplicó bien. Y tenía su sentido porque hay barrios enteros en Barcelona que no viven catalanes allí. O sea, que solo hay que turistas, barrios enteros, entrando por la ciudad antigua. Pero se produjo, por ejemplo, esta moratoria mal aplicada, que el interés era que los hoteles se expandieran a otras zonas en lugar de concentrarse todas en la ciudad antigua. Hubo un ejemplo muy claro y es uno de los principales rascacielos que es de la ciudad, que no está en el centro, pues tenía que ponerse un hotel de lujo, no sé si era el Four Seasons, pero era un hotel de lujo, se le prohibió y lo que se ha convertido ahora, lo que ha hecho la propiedad inmobiliaria es convertirlo en apartamentos de lujo, que es todavía peor porque esos apartamentos se venden a grandes inversores internacionales que no los utilizan. Entonces, es mucho mejor un hotel de 5 estrellas que apartamentos de 3 millones la unidad en los 100 metros cuadrados, que es lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, hay que vigilar las cosas. Ahora, cuando viene Collboni, que recordamos que era la mano derecha de Colau durante los 8 años que gobernó Colau, Collboni tiene un enfoque un poco curioso al respecto. Él no está por la moratoria, pero se pasa quizás al otro lado porque es una persona que ha luchado y celebra mucho el tema de los cruceros. Y los cruceros sabemos que son extremadamente controvertidos en una ciudad con una sobrepoblación turística como es Barcelona. Y no es lo único que lo pasa, ¿eh? Venecia también está poniendo medidas, Palma está poniendo medidas porque es un tipo de turismo que no es lo que ayuda al país. Bien, dicho esto, veremos cómo evoluciona. Pues bueno, pues si hablamos de las tendencias, de lo que veamos en cuanto a lo que está buscando los viajeros en España, en lo que hemos visto en este mes de agosto, pues me gustaría empezar esta vez mirando un poco la evolución del precio medio, porque hay cifras contradictorias en ese sentido, ¿vale? Tú ahora comentabas, por ejemplo, el análisis del mundo del 19 versus el 23, que son 4 años de diferencia y que hay una subida sustancial. Yo no entro tan lejos porque no tengo los datos tan lejos, me miro el 22, o sea, hace 12 meses, ver cómo ha ido una cosa contra la otra y ver qué es lo que esperamos que evolucione. Pero lo importante es el histórico, que son los datos ciertos. Y vemos una reducción significativa del precio. A mí me gustaría recordar que además, Daniel, ya estábamos haciendo estos análisis hace 12 meses, que los precios en agosto del 22 eran exagerados. O sea, se subieron de una manera totalmente descontrolada. El hotelero era consciente, pero es que el viaje había mucha demanda y se subieron acorde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, hay que gestionar el tema como comentabas antes, del precio por encima del de la ocupación. Como
como decía un buen amigo mío, si he vendido la última habitación es que el precio no era lo bastante alto. O sea, hay que irlo subiendo progresivamente hasta que llega un punto que digo yo esto no lo pago y entonces se queda la habitación vacía. Eso es en broma, es una buena gestión del precio, ¿no? Bien, lo que veremos ahora, estos 87, 84 de promedio en agosto frente a los 110, que es una reducción del 25%, pues es una reducción sustancial. No es que, lógicamente, ha ido por zonas, pero ahora hay más disponibilidad de habitaciones que antes. Como decías, hay gente que se está yendo a otros destinos y luego ha habido un tema de las altas temperaturas que han influenciado también en lo que se estaba dispuesto a pagar por las habitaciones. Veremos cómo evoluciona. La gráfica sigue indicando una reducción. Yo soy muy prudente ahí en este sentido porque creo que me gustaría seguirlo viendo, ¿vale? No lo veo tan claro que tenga que seguir bajando el precio tal como estamos viendo, pero sí que es cierto que ahora cuando estamos buscando a hoteles, las propuestas que nos están haciendo para estos meses que vienen son de precios sustancialmente inferiores a los que había para el mismo mes de hace un año. Veremos qué tal. Esto era quizá la inferencia más importante que quería ver de hoy. Sin embargo, si vemos la estancia media, pues vemos que, aunque aquí hemos puesto una línea que parece que vaya aumentando, si nos olvidamos de la línea y miramos mes a mes, vemos que el incremento no está el previsto, porque lo que nos importa es ver del agosto del 22 al agosto del 23 o al septiembre del 23. El resto, recordamos que son previsiones a futuro y que estamos pensando, las primeras reservas que se hacen son las de más largo plazo, ¿no? Cuando reservamos con mucha antelación es más largo plazo, luego al final el mismo mes se hacen las de un día, 2 días y por tanto baja la estancia media. Por tanto, vamos a fijarnos lo que es hasta hoy y bueno, vemos que en agosto del 22 había 3,8 y hoy estamos a 3,7, en septiembre del 22 3,1, estamos a 3,4, pero llevamos 7 días de septiembre, esto tiene que bajar, ¿vale? Que veríamos la distancia media, a pesar de la línea, lo que estamos viendo es un estancamiento en la duración de las estancias de promedio mes a mes. ¿Y qué más? Si miramos un poco las anticipaciones, este gráfico, aunque pone número de búsquedas según día de llegada, no es correcto, es número de búsquedas según mes de la búsqueda, ¿vale? Y lo que me interesa no es tanto el número de búsquedas, porque el número de hoteles que estamos mirando ha variado de mes a mes, pero sí me interesa la anticipación. Y en esta anticipación, pues vemos un poco que hay un aumento de la anticipación, pero a continuación veremos que hay que cogerlo con pinzas también. ¿Por qué digo un aumento? Porque en agosto del 22, es decir, hace 12 meses teníamos 40 días y este agosto tenemos 44 días. De acuerdo. Pero esto es en base al mes en que las personas están haciendo la búsqueda. Es decir, en agosto del 22 la gente estaba buscando para 40 días más adelante de promedio y ahora están buscando a 44. Bien, esto implica un aumento sin duda. Cuando lo que miramos es por fecha de entrada en el hotel, es decir, no por mes en que están buscando, sino por mes en que quieren entrar en el hotel, lo que llamamos el check-in. Bueno, los números aquí pues indican una estacionalidad, ¿vale? Como vemos, por ejemplo, en julio del 22 teníamos 63 días, en julio del 23 también tenemos 63 días, en agosto teníamos 60 del 22, en el agosto del 23 61, es decir, vemos que aunque parece que se está acelerando, por lo que vemos en la anticipación de búsqueda, lo que se está mirando ahora a futuro, lo que ha sido la realidad hasta ahora es un estancamiento también en la anticipación de la reserva, que en el mes los meses más relevantes, que son julio y agosto, está alrededor de los 60 días. Y ahí está, Daniel. Estos son un poco los datos que podemos compartir sobre las previsiones, lo que está pasando con las búsquedas y ahí cada uno va a sacar sus conclusiones sobre cómo cree que esto va a impactar en la realidad de las confirmaciones de las reservas.
Actualmente, Pau, hemos visto, como bien comentabas, pues, bueno, que esa estancia media más o menos se está manteniendo más o menos en la línea que se tenía. Esas antelaciones, una cosa las búsquedas y otra cosa es cuando la gente realmente está reservando y hasta que hace la fecha, es decir, que confirma una reserva, digamos, hasta el día que llega al hotel, la distancia que sucede entre que la confirmo y llego al hotel, pues qué antelación se está generando. Y en definitiva, yo no sé si es tu perspectiva, tu feeling, bueno, no solo por los datos también, que es importantísimo, sino luego también un poco por esa poética de cuando hablas con clientes, de si realmente, bueno, la previsión de aquí a final de año creo que es de momento positiva. Es decir, no he detectado yo al menos que hay una preocupación pues alarmante para que, bueno, no sea un año excepcional este. Y repito, las dudas que pudo surgir en julio para pensar que julio, pues sí es verdad que ha habido un poquito por debajo en algunas plazas y agosto al final parece que, bueno, ha sido un poco pues la confirmación de que no, que esto ha ido bien y que agosto es el agosto, es la magia del verano, pero creo que septiembre, octubre, sobre todo para destinos sobre todo muy de ciudad, muy urbano, recuperas el pulso económico con las empresas, los eventos más corporativos, que las ciudades eso es una parte de su core. Y yo creo que aquí un poco, aunque aún es pronto, ¿no? Pero recuerdo que el año pasado en la dosis del observatorio de septiembre con Jaime hablábamos de, bueno, oye, ¿y cómo veis? Bueno, al final, y lo hemos hablado, Pau, contigo muchas veces en dosis y los que nos seguís en los episodios lo sabéis, esta fórmula, vamos a decirle, esta ecuación de altas tasas de inflación y alto gasto, esta combinación que hasta ahora ha funcionado y dices, oye, pues esto se comporta así, como bien decía Pau, ¿no? Oye, el año pasado la gente en agosto, precios medios mucho más altos y la gente está dispuesta a pagar por ello, pues el profesional hotelero o el restaurador sube los precios, como es normal, al final esto es un negocio, pero no sé cómo ves, Pau, un poco la mirada de decir, bueno, esto para 2024, sobre todo pensando en que nos vamos a meter ya en 4 días en que los hoteleros empecemos a preparar los presupuestos 2024. Y creo que hay que hacer unos presupuestos honestos. Creo que el bolsillo del consumidor, del viajero, pues también está llegando a su límite. Lo que decíamos de 2022, ¿no? Ahí había esa demanda embalsada y había unos ciertos ahorros generados durante la pandemia que no se había podido gastar porque como no se podía salir, pues bueno, la gente va a generar unos ahorros, esa explosión de viajar del 22 y la necesidad de salir, la subida de precios, pero entiendo, Pau, bueno, que habrá que seguir muy atento a las noticias porque entiendo que todo esto, al final, la curva pues irá, digamos, anivelando y, bueno, los precios, como tú bien decías, no esperamos y no creo que debamos, ¿eh? Esta es mi opinión, que hablo con algún hotelero de, esto no se trata de bajar precios, ahora hay que bajar precios, es decir, porque creo que cuesta mucho subirlos y sobre todo cuesta mucho justificar un precio y explicar que ese producto tiene ese valor y no se entendería que ahora, porque bajaran las previsiones, la gente empezará a bajar precios de forma incontrolada. No se ha hecho en verano, finalmente, que lo comentamos en el anterior observatorio, pero desde tu punto de vista, Pau, ¿cómo ves esa mirada un poco más a medio largo plazo, ya incluso, ya te digo, saltando a 2024, para qué previsiones, ¿no? Podríamos de alguna manera dibujar? Sí, yo coincido totalmente contigo. Una cosa es que no hayamos llenado al 100% este verano o que los precios estén bajando, y otra cosa es que el año no sea excepcional. Yo creo que lo será, porque hay otros factores que hemos comentado, has comentado tú ahora, hoy mismo, pero que ya íbamos hablando, y es la profesión se está profesionalizando mucho, los hoteleros, y ya no trabaja. El trabajar con la ocupación es un dato que utilizamos para explicar las situaciones, pero que realmente ellos están pensando en revenue. Y están pensando en revenue y, por tanto, gestionan mucho mejor los ingresos de la compañía. Por supuesto, los de las habitaciones, variando los precios con mucho cuidado y con mucho detalle día a día para maximizar el ingreso, pero también en el sentido de ofrecer propuestas de valor que son mucho más interesantes. España, yo creo que está muy lejos del país de sol y playa que conocíamos hace 20 años. Tiene muchos otros atractivos, ha sabido potenciar
mucho sus fiestas, ha sabido potenciar la gastronomía, ha sabido potenciar las exposiciones, la cultura, y eso hace y cuando el turista se piensa dónde voy a ir de vacaciones, no está pensando en España como un destino barato. Sí que sigue habiendo. Yo personalmente donde veraneo pues está muy toroperado y acogen paquetes enteros, pero es cada vez más minoritario. Son cosas que lideran ciudades, las grandes ciudades, especialmente Barcelona, pero que Valencia está también haciendo muchas cosas en este sentido y que hace que el turismo tenga o sea, gaste mucho más. No olvidemos que Barcelona en concreto es de las ciudades con una ADR más alto del mundo. Una cosa que es... Y estamos hablando de una ciudad que tiene 1.500 hoteles, que no es baladí, hay muchas plazas hoteleras. Y por tanto, el año y cada año está haciendo cada vez mejor, o sea, salidos del 20 están cada vez siendo mejor porque se están haciendo las cosas mejor. Y ya no es un país creo, en la mayoría de los que vienen ya no es un país de coste. Así que bien, muy bien. Y el 24 no me atrevo. No, sé que por lo que estamos ahora, que estamos ya en agosto, lo que ha pasado y cómo están trabajando los hoteleros, el 23 será muy bueno, el 24 hay muchas cosas que pueden haber por ahí que no... Claro, si es sin tener en cuenta pandemias y guerras, pues deberíamos seguir por ahí, creciendo. Pues totalmente de acuerdo, Pau. Y ahora cuando hablabas, me venía a la cabeza, no recuerdo ahora las personas, fue en otro podcast, eso sí que lo recuerdo, pero ahora mismo se me ha ido el nombre, pero sí que me llamó la atención, decía, los hoteleros españoles, cuando viajan o ponen un hotel en un destino, las hoteleras americanas les temen mucho porque son altamente competitivos en costes. Es decir, la hotelería española, el sector hotelero español es muy bueno en gestión de costes. Hemos aprendido mucho estos años y son capaces de salir y competir con precios muy ajustados, muy competitivos para poder vender y, bueno, y eso les hace la competencia. En cambio, por ejemplo, no somos tan buenos como los americanos en la parte de marketing, ¿no? Estos lo tienen mucho más desarrollado y mucho más interiorizado. Y además, me viene bien para introducir pues, lo que hacemos con Pau, con 1, 2, 3, compáreme todos los episodios, que son esos tips de marketing, eso de, bueno, pues, ¿cómo puedo mejorar la venta directa o mejorar la conversión en mi web? Y sabéis que con Pau hemos compartido y con su equipo, pues hasta 6 tips. Recordaros, hemos hablado pues de la importancia del precio, de la retención de usuarios, del social proof, de la tasa de cancelación. Además, nos hemos metido con temas como el principio de la escasez y recordar que en el episodio de julio Pau nos hablaba incluso, oye, de qué OTAs son aquellas que más ayudan a los hoteleros, ¿no? Y bueno, también un poco la importancia de saberte aprovechar de ese marketing en las OTAs. Y Pau comentaba hace un momento algo muy importante y que creo que eso lo debemos de entender como pues, un destino y los stakeholders de ese destino, los aportadores de valor, que son los hoteles, son museos, restaurantes, bueno, todos los que están al final alrededor, deben trabajar de forma conjunta para aportar valor, ¿no? Y de qué manera te puedes convertir o puedes aprovechar para convertir a tu negocio, y en este caso un negocio hotelero, como embajador de la marca y cómo eso, el hecho de que trabajes esa estrategia de contenidos y de comunicación puede hacer que tu venta directa mejore. Así que, Pau, creo que hoy nos tienes preparado un tip en este sentido y yo estoy deseoso de escucharlo porque creo que es muy potente. Así que todo tuyo, Pau. Sí, antes de comentarlo, si me permites un momento, me has recordado una anécdota, no es una anécdota, es una realidad muy interesante y es cuando hubo, en la relación de crear un turismo que esté dispuesto a pagar mucho dinero por hacer cosas especiales. Cuando hubo el volcán de La Palma en Canarias, se creó una polémica porque creo que era la ministra de entonces, no sé si era Reyes Maroto, y lo digo con pinzas, igual me equivoco, pero quien fuera hizo un comentario y dijo, esto es una oportunidad que hay que explotar. Y se la comieron porque, claro, fue doloroso el volcán para mucha gente. Pero yo estuve en Islandia el año pasado, y ellos, de las explosiones de los volcanes, hacen rutas turísticas. Y tienes gente de todo el mundo que te viene
para ver, no te digo el volcán en erupción, porque en La Palma no podía ser, porque era extremadamente peligroso, en Islandia no es lo mismo, son más suaves, o al menos las últimas explosiones eran más suaves, pero sí que una vez han terminado se explica pues dónde estaba el volcán, dónde bajó la lava, los efectos que tuvo. Y claro, esto es un turismo con un alto interés de conocimiento y de historia, y que se te sale el sol y playa. Entonces, La Palma y Canarias, que es un destino típicamente que le cuesta salir de ahí, pues son cosas que se pueden aprovechar. Dicho esto, anécdota al lado, aprovechando que lo comentabas, que comentabas el tema del contenido y de cómo lo podemos aprovechar, el tip de hoy es una cosa muy sencilla que trabaja en el aspecto de la personalización y de la creación de emociones hacia un hotel en concreto, y aplica a cualquier hotel, tanto aunque sea muy pequeño, que sea independiente, incluso funciona mejor, diría. Y es el hecho que muchas veces, tal como funciona la creación, la reserva, las personas buscan primero el lugar, ¿no? Lo que llaman la location, que llaman los ingleses. Yo quiero ir a Benidorm, me voy a Benidorm. Y cojo y miro qué hoteles hay en Benidorm. Luego miro precio y luego miro las reseñas, y al final de ahí tomo una decisión. La gran mayoría de las personas, después de mirar la OTA, se van al hotel directamente. ¿Y qué hace diferente a un hotel? Normalmente ellos miran pues, las descripciones, las imágenes, un poco para hacerse una idea. Aquí, pero los hoteles realmente tienen contenido curado propio. Los hay un grupo hotelero catalán que es Derby, que está muy focalizado en el arte y constantemente cuelga contenido sobre exposiciones que se están haciendo, y que ellos además intentan tener entradas disponibles para sus huéspedes. Pero no iré tan lejos, pero incluso cualquier hotel puede hacer una cosa, que es preguntar a los miembros de su equipo, al cocinero, a la persona de recepción, al asistente de habitaciones, al director, cuál es su lugar secreto, su lugar preferido del destino donde están localizados. Imaginemos que están, bueno, he mencionado Benidorm, yo Benidorm no me lo conozco, pero vamos a decir, hablaré de Barcelona, que es lo que conozco, ¿no? En cualquier hotel. Entonces uno dice, pues a mí mi lugar preferido es la plaza de Sant Josep Neri, que es una plaza gótica donde hay una serie de marcas de la historia de la Guerra Civil que están allí señaladas, un lugar ciertamente con mucho encanto. Otro dirá, a mí, la playa del Hotel Vela. Otro comentará el bar de cócteles del Paraíso, que es un bar excepcional. Con esto se crea con mucha facilidad, no necesitas ni un redactor, aquello que queríamos, los tips, los 10 mejores puntos de la ciudad para nuestros huéspedes. Y son ciertamente sitios especiales, porque los ha dicho, pues, no sé, Joan, el cocinero, lo ha dicho Luis, el director, y cada uno tiene una emoción especial porque son las recomendaciones del propio equipo del hotel, gente que cuando tú vayas al hotel seguramente te encontrarás. Y esto es fácil, es preguntar a tus propios empleados qué crees que más te gusta de tu ciudad, y lo escribes, lo cuelgas, y ya tienes una manera de que cuando miren varios hoteles se queden en el tuyo, en lugar de cualquier otro. Y ya está, este era el tip. Es un tip muy interesante, Pau, porque además, como bien dices, creas ese contenido único y exclusivo, que eso no lo tienen las OTAs, que eso lo tienes tú en tu web, que además eso, pues luego bien llevado, la gente pues puede, como bien decías, ¿no? Yo busco un destino, busco Barcelona y lo comentábamos antes, oye, los 10 mejores restaurantes de Barcelona para comer con tu pareja o para cenar con tu pareja. Como decías, Joan, el cocinero, ha tenido a bien a recomendar sus 10 restaurantes, digamos, que no te los puedes perder si estás en Barcelona, y que probablemente muchos de ellos, y eso es un poco, eso sí que yo lo he notado los años que estaba en Barcelona o he estado en gran ciudad, un poco a veces el cliente te pregunta, oye, no me digas este restaurante que ya me sale en la guía tal y que, vaya, esto ya lo tengo yo localizado.
tú con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, ¿dónde vais? Pero probablemente vayáis a algún sitio que probablemente está fuera de toda ruta, pero que debe ser un sitio extraordinario, que tendrán cosas muy genuinas, y yo quiero descubrir un poco esa, inmiscuirme en la ciudad, ¿no? Y ser uno más y ir a sitios que probablemente yo por mi cuenta difícilmente llegaría, ¿no? Entonces, buscan un poquito, también salirse un poco de las rutas típicas, clásicas, y redescubrir un poco la ciudad, sus barrios, sus gentes, y rodearse de zonas que a lo mejor pues no hay tanto turismo y son gente muy local. Y esta propuesta que nos hace Pau y 1, 2, 3 Compáreme, la verdad que es muy chula, y que eso pues a nivel de temas de inbound y luego pues oye, para captar cuando están buscando el destino y tienen claro que quieren venir a un sitio, que te puedan encontrar por una búsqueda de este tipo, ¿no? Oye, los 10 mejores restaurantes para tener con tu pareja, pues puede estar muy bien. Y además de que animas al equipo, que es que les personalizas, que el hotel tiene alma, tiene unas personas detrás, además de un nombre, y que les haces embajadores del hotel y además del destino. O sea, que está muy bien y que lo correlacionas todo. Y creo que eso es muy importante. Así que me parece un tip espectacular, Pau, muy bueno, que no es complicado, y lo decíamos también antes con Pau, antes de entrar en directo, ¿no? Aquí no hace falta tampoco grandes estudios ni grandes historias. Esto es ganas de contar algo, de un móvil sencillo, con una cámara, me apagáis mucho un micro de solapa, y nada, y vuestra mejor voluntad y ganas, y eso seguro que sale adelante. Así que, Pau, muchísimas gracias por este tip. Y como siempre, todos aquellos que queráis o que quieran mejorar su venta directa, pues bueno, cómo su web puede llegar a hacer más y mejores conversiones. Pau, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Cómo os pueden localizar? Bueno, en la web, en 123compáreme.net, en estos momentos es nuestra dirección de web, pero allí nos encontrarán para ver más información sobre nosotros. También hay un CTA, un botón para clicarnos y contactarnos y para cerrar una reunión, pero si no, pueden escribirme también directamente a mi correo personal, que es pau@123compare.me. Perdón, 123compare.me. Pues dejaremos estos datos en las notas del episodio para que podáis contactar con ellos y saber y conocer todavía todas las cosas que ellos llevan a cabo y proyectos nuevos que están poniendo en marcha muy interesantes. Y con Pau, pues nos veremos, si todo va bien, en octubre para ver, pues bueno, este septiembre cómo ha respirado y ver ese último trimestre del año. Pues bueno, se apunta manera, si esto pues al final va a seguir aguantando un poquito más, y ya, pues bueno, quizás con la mirada un poquito puesta ya en 2024, en ver qué se cuenta, qué se rumorea y qué tenemos por delante. Así que, Pau, nuevamente, muchísimas gracias y espero verte por aquí de nuevo muy pronto. Gracias, Daniel, seguro. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo 2, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor.